Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, y estaba muy desconcertado porque algunos decían: es Juan que ha resucitado. Otros decían: es Elías que se ha aparecido. Y otros: es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos a Nuestra Señora de la Merced, de las Mercedes. Tenemos en nuestra diócesis, en Wilde, una parroquia bajo esa advocación. Me ha tocado ser seminarista allí y tengo hermosos recuerdos. En el fondo ahí de la iglesia, al menos cuando yo estaba ahí hermosa la Virgen de la Merced. Teníamos también la imagen de San Pedro Nolasco, que es importante la historia de este santo, ya que justamente es aquel al cual se le aparece la Virgen de la Merced. Este hombre era un comerciante, si se ponen a indagar en la historia de este santo, es muy interesante. Era un comerciante y se dedicaba a comprar esclavos, que eso se ha dado también en la historia, comprar esclavos para liberarlos. Qué mejor que un comerciante que buscara comprar esclavos en esa época donde estaba la esclavitud para darles una mejor vida. No había muchos modos de liberar al esclavo que comprarlo y hacer de su vida un camino de libertad. Y también en esa época San Pedro Nolasco vivió el contexto de la invasión de los musulmanes, que justamente los musulmanes esclavizaban a los cristianos y se los llevaban al norte de África, donde también San Pedro Nolasco justamente trataba de rescatarlos, comprándolos como comerciante. Y qué interesante esta vocación que este santo acuña en su vida y transmite en su época, porque también Dios nos llama a acuñar su presencia y transmitirla en esta época. Y Dios nos pedirá cuenta de cómo transmitimos su presencia en esta época, porque no hay época donde Dios no se derrame, no hable, no actúe. No hay época donde Dios no se pueda encarnar. Y no hay época en tu vida donde Dios no pueda hablar y no pueda encarnarse. Y eso es importante. San Pedro Nolasco, en ese contexto de inhumanidad, de adversidad, al ver ese escenario de esclavitud, María toma su corazón y hace de su corazón un instrumento de Dios. Por eso se derrama también el poder de las mercedes, de la misericordia de Dios, de la asistencia de María, para ayudar a tantos esclavos, tantos cristianos en esa época. Y uno de los aspectos que me llegaba al orar con estas lecturas es: ¿cuál es el fruto de la conquista? La libertad. Pero ¿cuál es la esencia de esa libertad? El sentido de la vida. Porque hay libertad en tu corazón cuando en tu corazón hay sentido para vivir, sentido para abrir los ojos cada mañana, sentido para hacer lo que haces, para tomar decisiones, para realizar actividades, para emprender proyectos. Muchas veces
Las cosas podemos hacerlas por inercia, por rutina, y la rutina forma parte de nuestra vida. La rutina nos seque de sentido, nos aleje de la profundidad que da el sentido a esa rutina. El sentido debe expresarse, impregnarse en cada cosa que hacemos, porque lo que hacemos tiene que tener profundidad. Lo que hacemos tiene que dejar huellas en el presente y tiene que dejar huellas en nuestra historia para que otros sigan el camino que hacemos junto al Señor. Vinimos a este mundo para dejar huellas de salvación, de esperanza en el corazón de los demás, no huellas de fama, de hacernos ver, de que otros se centren en nosotros, sino de que otros mirándonos a nosotros encuentren al Señor. Por eso, si encontramos nosotros el sentido de nuestra vida en Jesús, vamos a tener profundidad como cristianos. Si no, vamos a ser cristianos superficiales, están en la superficie y no van a lo profundo donde está la presencia amante y dadora de sentido de Dios. Dios está en la profundidad porque es el que sostiene nuestra vida. Esto de San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, es también una experiencia del apóstol de ver, de descubrir, de creer que Dios lo lleva de la mano. ¿Y para qué entonces Pedro Nolasco hizo lo que hizo? Un acto de filantropía, de solidaridad, mucho más que eso, y a través de eso, un acto dador de sentido. Compro a estos esclavos para darles la libertad de Cristo, que tengan sentido en sus vidas, que descubran que sus vidas tienen sentido. Por eso, cuando en el Salmo oramos, tú eres nuestro refugio, Señor, la experiencia de Dios como refugio es una experiencia de sentido, porque no es un refugio donde no me va a pasar nada malo, no voy a sufrir, no voy a tener ningún inconveniente en la vida, no, vas a sufrir, vas a tener inconvenientes, pero en esos sufrimientos, en esos inconvenientes, sentir que tu corazón está seguro en Dios, que aún en esas adversidades tenés la calma de que el Señor sostiene tu corazón, de que el Señor lleva tu vida. Y vas a crecer en esas adversidades, porque el sentido se fortalece, porque te agarrás más del Señor en las adversidades. Y no hay que esperar las adversidades para agarrarnos más del Señor, como muchas veces decimos. Cuando en la vida vienen los sacudones, nos acordamos de Dios. Gloria a Dios que pasa así, porque al menos tenemos esa instancia de conversión. Pero qué bueno prepararnos para esos momentos de sacudón a través de los momentos de quietud, de tranquilidad que podés tener en tu casa, en tus momentos de oración, para encontrarte más con el Señor. Si estás bien, si estás tranquila, tranquilo, aprovecha esa tranquilidad para ponerte más en las manos del Señor. No esperes la adversidad para agarrarte de Dios, porque si en la tranquilidad te fortaleces en Dios como el que da sentido a tu vida, en la adversidad vas a estar más sereno. Ya no va a estar el esfuerzo del manotazo de ahogado por agarrarme de Dios, sino que va a estar la serenidad de que en la adversidad, en el mar revuelto, Jesús está en tu barca. Y Él es tu serenidad, Él es tu paz, Él es el sentido de tu vida. Y por eso, en la primera lectura, esta palabra que la tenemos muy presente del Eclesiastés,
todo es vanidad, que también Box Day tomó este versículo para una canción. Quizás alguno de la época de Box Day, yo sé que hay alguno por ahí de Escalada compartiendo esta Eucaristía, que por ahí estuvieron también los de Box Day, se recordarán esta canción. Lo que fue, eso mismo será, lo que se hizo, eso mismo se hará. El sinsentido se da cuando tu corazón no trabajó cada día por buscar el sentido en Dios. Si uno no vive la comunión cotidiana con Dios, esa superficialidad va a ser peligrosa. Esa superficialidad va a ser el barquito en el océano tormentoso que se irá para cualquier lado. Tener arraigo cotidiano en el Señor es importante. Es el único ancla que debemos tener. El Señor es el gran arraigo que hay que cuidar. Es la raíz que debemos alimentar. Debemos cultivar nuestro arraigo en el Señor. Porque este mundo tiene vientos fuertes de distracciones, de fantasías, de idealismos, de mentiras, de ideologías, de violencia. Vivimos constantemente una tormenta, un huracán social de tantos impactos de violencia, de lo que vemos, de injusticia, injusticias aún institucionalizadas. ¿Por qué declararon esto para tal persona si es injusto? Y lo vemos. ¿Cuántas veces las leyes son máscaras de la corrupción? Y todo eso nos sacude y nos duele. Pero debemos estar confiados y serenos en el Señor, arraigados, plantados en Jesucristo. Que Jesucristo sea tu suelo, tu tierra, donde nutrirte, donde plantarte, donde crecer, avanzar y dejar huellas cada día. Que así sea.